No tengo ni idea de quién es George Soros. Bueno, el nombre de George Soros empezó a serme familiar a raíz de mis hazañas en el comercio de acciones y por supuesto es mundialmente conocido por llevar a la quiebra al Banco de Inglaterra y también se le conoce por ser un jugador principal en el mercado internacional de la bolsa. Eso es todo lo que sé de esta persona. Michelle, gracias por estar con nosotros y bienvenida a Desde la Sombra. Hola, Daniel, y muchas gracias por invitarme a esta entrevista sobre George Soros. George Soros hizo colapsar la libra esterlina británica. Michelle, ¿por qué le llamas a George Soros con toda esta información en cuenta agente británico? Bueno, para entender quién es George Soros, realmente hay que subir a la cima de su imperio. George Soros era realmente un pez pequeño, un banquero de poca monta e incluso fracasado e ignorado por las autoridades de Estados Unidos, cuando se convirtió en un gran jugador con la ayuda de nada menos que de los Rothschild, operando desde la Suiza. La persona clave que ayudó realmente a que se creara el Quantum Fund fue un antiguo banquero de Rothschild, con el nombre de George Carlways, que operaba fuera de Suiza y proporcionaba muchos fondos para las operaciones de Soros en el Quantum Fund. Así que el nombre Rothschild y el Imperio Británico llevan siglos relacionados, y ese es un buen punto para empezar. En segundo lugar, una cosa importante sobre George Soros y el Imperio Británico es su política. Mira cuál es su política clave. Número 1. Implementa a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI la guerra del opio británica contra Rusia, Estados Unidos y los países desarrollados. La estrategia de la guerra del opio fue una de las operaciones más efectivas del Imperio Británico, a la altura del poder global del Imperio Británico en el siglo XIX, cuando usaban drogas para someter a los pueblos. Esta ha sido la marca registrada y el sello de George Soros, operando no solo a través de su imperio financiero, sino también a través de su llamado trabajo benéfico, sus actividades filantrópicas o no gubernamentales, más notablemente el Instituto de Estudios para una Sociedad Abierta y la Fundación de Políticas de Drogas. La revista Time, uno de los principales semanarios de Estados Unidos, ha descrito al financiero George Soros como el Robin Hood de nuestros días, que roba a los ricos para darle a los países pobres de Europa de Este y Rusia. Afirmó que Soros obtiene enormes dividendos especulando contra los bancos centrales occidentales, usando sus ganancias para ayudar a las economías postcomunistas que surgen en Europa Oriental y en el territorio de la ex Unión Soviética para ayudarles a crear lo que él llama una sociedad abierta. Las declaraciones de Time son completamente ciertas en lo que respecta a la primera parte y completamente falsas en lo que se refiere a la segunda. Soros roba a los ricos países occidentales y usa lo atracado para robar todavía más en el este, bajo el disfraz de filantropía. Su objetivo es saquear donde pueda y como pueda. Soros ha sido llamado el maestro manipulador del capitalismo relámpago. George Soros forma parte de una mafia financiera muy cohesionada, mafia en el sentido de una fraternidad secreta de familias, al estilo de los masones que persiguen objetivos comunes, sea Bilderberg, Consejo de Relaciones Exteriores, la Comisión Trilateral o el Club de Roma. Michelle, Soros ha sido uno de los patrocinadores más antiguos de Barack Obama. ¿Cuál ha sido la quid de esa cuestión? Bueno, esto se remonta a las conexiones británicas y tendré que aceptarlo y enfrentarlo. Pero sucede que, en primer lugar, en términos de canalización, destinaron cientos de miles de dólares para apoyar los primeros pasos de la carrera política de Obama. En segundo lugar, el mismo Obama es el producto de los accionistas, si lo prefieres, de aquello que nosotros en Estados Unidos llamamos tontos y compañía. Soros, la familia Prescott. La señora Prescott de Chicago tiene ahora un escaño como miembro en la administración de Obama. Todos ellos, junto con la familia Crown de Chicago, Illinois, forman enormes familias dueñas de agencias de propiedades y de bancos, las que han sido investigadas y vinculadas con el lavado de dinero una y otra vez. Así que los Prescott, los Crown y George Soros
Apoyaron y dieron a estas organizaciones desconocidas el empuje inicial en la política en Illinois, en la Casa Legislativa del Estado, y desde allí ejercieron presión al Senado de Estados Unidos en 2004. George Soros es más importante que esto. Soros introdujo a Barack Obama en el interior de esta comunidad de fondos de cobertura. Eso es algo que en realidad no representa una gran mano de obra con la cual contar, simplemente porque esa comunidad ya estaba comprometida con diferentes círculos en el Partido Democrático y en el Partido Republicano. Barack Obama fue escogido por la oligarquía financiera de Londres, Wall Street, Connecticut, el Caribe y las colonias de la corona británica para ser el recipiente de esta enorme cantidad de fondos. Todo esto con el único fin de que la campaña continuara. En 1992, Soros adivinó que podría obligar a bajar el tipo de cambio de la libra esterlina aplicando presión sobre la divisa y que el gobierno conservador del primer ministro John Major no sería capaz de defender la libra. Eso fue un favor que hizo Soros a la oligarquía financiera británica. Él era el hombre principal y simuló un ataque a la libra británica, y no era ningún ataque a la libra británica, era un asalto al mecanismo europeo de tipos de cambio a través del cual, una vez que se consiguió, estaba dirigido a acabar con la soberanía de los países europeos, sobre todo Alemania podía ser afectada. Soros tomó prestados miles de millones de libras y las convirtió en marcos alemanes. Cuando la libra se derrumbó, devolvió el dinero a un tipo de interés inferior y obtuvo más de $1.000 millones en la transacción. Después de la crisis del mecanismo del tipo de cambio europeo de septiembre de 1992, cuando el Banco de Inglaterra se vio obligado a abandonar sus esfuerzos por estabilizar la libra esterlina, ¿qué papel interpreta Soros en la legalización de las drogas y cuál es el problema de esta actividad? Como mencioné anteriormente, George Soros es actor de la guerra del opio que Gran Bretaña lleva contra Estados Unidos, contra Rusia y algunos otros países desde mediados de los 90 del siglo pasado. Esto es algo que nuestra organización lo sabe con certeza. Él es el cerebro de los esfuerzos políticos y de la propaganda para cambiar las leyes y legalizar las drogas alucinógenas y psicotrópicas, como ocurrió durante el auge del Imperio Británico. Las guerras del opio del Imperio Británico, que apuntaban a someter a China, no habrían sido posibles si hubiera habido leyes internacionales contra el narcotráfico, que no existían entonces. Uno de los principales objetivos de Soros, con sus miles de millones de dólares, era revocar las leyes contra el uso de drogas, el tráfico y la producción de estupefacientes. Es algo que debemos entender. Su modo de conseguir esa revocación, en el caso del consumo personal, fue presentarlo como una libertad civil.